Casi 2 millones de personas en riesgo. La ayuda se queda corta ante la magnitud de la crisis en Venezuela. Tecnología que salva. Alertas móviles exponen la nula cultura sísmica en el país. Se acaba el tiempo. Países Bajos termina la búsqueda de sobrevivientes tras más de 2.000 muertos. Hay momentos donde la noticia golpea directamente al corazón de un país. La reciente actividad sísmica nos pone a prueba, pero la respuesta de nuestra sociedad siempre ha sido la unión. En Impacto Venezuela estamos listos para ofrecerles el balance de los daños y los reportes de este 1 de julio de 2026 con el rigor que la situación exige. Gracias por su confianza. Soy Génesis Pérez, comencemos. A una semana del doble terremoto que devastó parte del centro norte de Venezuela, la emergencia entra en una fase crítica. Al tiempo que el gobierno resalta los avances en la respuesta, organismos internacionales advierten que 1.8 millones de personas aún necesitan ayuda humanitaria y que las necesidades de alimentos, agua, salud y refugio continúan superando la capacidad de atención. La comparación entre las acciones anunciadas por el gobierno y el apoyo de la comunidad internacional mantiene abierto el debate sobre si la ayuda desplegada es suficiente frente a la magnitud de la crisis. Juliana Palmar con el informe. A 7 días de la tragedia por el terremoto de 7.1 y 7.5 en Venezuela, la emergencia entra en una fase crítica. El balance oficial supera los 2.200 fallecidos, miles de personas permanecen heridas y más de 50.000 continúan desaparecidas, mientras la posibilidad de encontrar sobrevivientes bajo los escombros disminuye con el paso de las horas. Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas, 11.267 personas heridas. Estamos contando al momento 12.841 personas damnificadas y desde el día de hace 48 horas, la presidenta del Cielo, Ina Rodríguez, ordenó que se acelerara el proceso de llevar a las personas a campamentos transitorios con suficientes condiciones de habitabilidad, de salud, de atención en materia de alimentación, hidratación, atención de las niñas y los niños, atención de traumas, etc. Las autoridades informaron que cerca de 19.861 personas lograron salir con vida o fueron rescatadas en las zonas más afectadas. Sin embargo, Naciones Unidas estima que la cifra real de víctimas mortales podría ser mayor. De igual manera, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, de manera tardía decretó 7 días de duelo nacional, tras haber transcurrido una semana de la tragedia. Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. En estos momentos de profunda tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos. La crisis ahora se concentra en los sobrevivientes. Según UNICEF, 1.8 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, entre ellas 680.000 niños. El gobierno reporta 15.866 damnificados y la habilitación de 70 refugios temporales, mientras reportes ciudadanos elevan a 595.000 el número de personas afectadas indirectamente. Ante una emergencia de la magnitud de la que enfrentamos, cada minuto cuenta para salvar vidas y proteger a las familias más afectadas. A pocos días de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, el compromiso de UNICEF se mantiene firme y sin descanso en el terreno. A las casi 22 toneladas de suministros médicos y artículos de agua, saneamiento e higiene que recibimos desde Panamá hace 2 días, sumamos esta noche un vuelo con 47 toneladas de ayuda humanitaria que llegan directo desde nuestro centro global de suministro en Copenhague, Dinamarca. Aunque las autoridades aseguran haber restablecido el 90% del servicio eléctrico y distribuidos más de 3 millones de litros de agua, organizaciones internacionales advierten que los hospitales siguen desbordados, mientras observan un gobierno más preocupado por hacer propaganda que en atender verdaderamente la emergencia. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar.
momento de conocer la opinión de nuestra audiencia. Como cada día, abrimos este espacio para leer sus comentarios y escuchar sus respuestas a la pregunta del día, porque su voz también forma parte de la noticia. Después del terremoto, la prioridad es salvar vidas en Venezuela. Pero, ¿quién garantiza la seguridad de las pertenencias de quienes quedaron sin hogar? Iniciamos con Francisco Tobar Palacio, quien nos dice: las mismas personas tienen que cuidar sus cosas porque no hay instituciones honestas, a ellos los enseñaron a robar. Continuamos con Jued Oliveros, que comenta: nadie garantiza la seguridad de los afectados ni del pueblo entero. Aquí en nuestro país, Venezuela, se perdieron los valores y principios y el respeto. Las propiedades las tienen que resguardar las autoridades encargadas de la catástrofe. Esto nos dice José Villarroel. Cerramos esta ronda de comentarios con Rafael Cornieles, quien expresa lo siguiente: nadie confía en las autoridades porque parece que vienen con el patrón de delinquir desde que salen de la escuela de policía. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. Tras los rescates y la atención a los sobrevivientes, Venezuela enfrenta otro desafío de enormes proporciones: retirar y gestionar las miles de toneladas de escombros que dejaron los terremotos. Su manejo no solo exige una compleja operación logística, sino que también será determinante para proteger la salud pública, reducir el impacto ambiental y preservar evidencias que permitan establecer por qué colapsaron tantas estructuras. María José Prado nos trae un informe ampliado de la situación. Las imágenes muestran montañas de concreto, acero y viviendas reducidas a escombros, pero cuando terminan las labores de búsqueda y rescate surge una nueva emergencia: retirar millones de kilos de residuos sin poner en riesgo la salud de la población, preservar posibles evidencias y evitar un impacto ambiental mayor. Hay que entender que escombros no necesariamente es basura, puede ser tratado como un flujo de materiales. El error caro y la tentación en fase de emergencia es empujar todo con maquinaria pesada a un único botadero. Eso destruye el valor recuperable y consume terrenos. La decisión de mayor impacto económico positivo es separar en origen. Expertos advierten que los escombros no deben tratarse simplemente como basura. Separar el concreto, el acero, la madera y los residuos peligrosos desde el inicio permite reutilizar materiales para la reconstrucción, reducir costos y evitar que toneladas de desechos terminen en un solo botadero. La experiencia internacional demuestra que una clasificación adecuada acelera la recuperación y disminuye el impacto económico y ambiental. La gestión de escombros representa entre 5 y el 10% del costo total de la reconstrucción después de un desastre, y si se hace correctamente, también puede generar empleo e impulsar la economía local, pero hacerlo sin planificación puede provocar un segundo desastre, contaminar ríos y quebradas, obstruir drenajes y aumentar los riesgos de inundaciones o problemas de salud por el polvo y materiales peligrosos. Experiencias como la de Japón, Turquía y Haití dejan una lección clara: la velocidad es importante, pero una gestión adecuada de los escombros será determinante para la recuperación de Venezuela. En el doble terremoto de Venezuela, una alerta en el teléfono dio segundos clave para que muchas personas salieran de sus casas, apartamentos o locales. Pero esa ayuda no fue parte de un sistema oficial ni de una cultura sísmica instalada, como ocurre en otros países de la región. Fue una herramienta todavía incipiente, casi casual, que pudo salvar vidas, aunque muchos no supieron cómo reaccionar o simplemente no le hicieron caso. Venezuela, un país donde los sismos son una rareza, ahora se encuentra sumergida en un drama y la esperanza de levantarse desde los escombros del doble terremoto del pasado 24 de junio, sin simulacros masivos, sin sirenas oficiales y sin una cultura ciudadana entrenada para responder. El doblete telúrico encontró a muchos entre el miedo y la improvisación. Una alerta digital ayudó a algunos a reaccionar a tiempo, pero también dejó al descubierto una falla más profunda. El país no estaba preparado para entender el riesgo de que la Tierra empezara a moverse. Una es que el monitoreo sísmico sea cada vez más robusto, ¿cierto? Que esté, digamos, conectado en tiempo real para que podamos tomar, digamos, decisiones. El segundo es que el conocimiento geológico cada vez esté más aplicado al ordenamiento territorial. Y quizás el tercer aspecto, que para mí es fundamental, es una construcción de una cultura del riesgo, de una conciencia del entorno geológico que habitamos.
Venezuela tiene historia sísmica, fallas activas y ciudades levantadas sobre zonas vulnerables, pero no cuenta con una alerta pública nacional capaz de llegar de forma masiva, oficial y automática a toda la población, mientras que en otros países de Latinoamérica se activan simulacros y protocolos coordinados. En Venezuela muchos ciudadanos se enteraron por una herramienta digital privada, dependiente del teléfono y la configuración de cada persona. Esto no es predecible, por supuesto. Claro. Normalmente lo que sucede es que después de un sismo de esta magnitud, empieza a ocurrir un reajuste de todo el plano de falla que se rompió. En algunos casos, unos rompimientos adicionales. Las réplicas son simplemente una búsqueda de equilibrio del plano que se rompió. La alerta en smartphone no predijo la magnitud de los sismos, solo detectó las primeras ondas que anteceden al movimiento más fuerte. La reacción y la vida de millones estuvo atada a una herramienta útil pero limitada en el país. Si el celular no era compatible, no tenía ubicación activa, no estaba conectado o el usuario no conocía la alerta, esos segundos podían perderse. Todos tenemos en el teléfono móvil muchos sensores, entre ellos el acelerómetro, que para explicarlo claramente detecta giros. Es el que permite que cuando tú cambies el teléfono de vertical a horizontal, cambie la pantalla, ¿vale? Pues ese sensor, que es muy sensible, es capaz de detectar las ondas P, que son las ondas primeras del terremoto, mucho antes que cualquier otro dispositivo. Por eso da esta sensación a veces de que incluso se adelanta al propio terremoto, porque como las ondas más devastadoras, como ya habéis explicado, son las S, que llegan un poco después, como ese sensor es capaz de detectar estas ondas tempranas, hay unos pocos segundos en el que parece que se anticipa. De hecho, hay varios artículos publicados haciendo análisis histórico de esto, y la sensación es que en un tercio de los casos la alerta o el aviso te llega antes de que tú notes el terremoto. La alarma pudo evitar muertes, pero todavía no hay una cifra que mida cuántas vidas salvó. Venezuela dependió de segundos prestados por una herramienta digital, no de una política pública de prevención. Una alerta puede abrir la puerta para correr, cubrirse o salir, pero no reemplaza simulacros de evacuación. Mucho menos puede suplementar la necesidad de un sistema oficial que prevenga a millones de personas al mismo tiempo. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Hace casi 30 años, expertos elaboraron estudios para evitar que una tragedia como la de Vargas volviera a repetirse. Hoy, tras el terremoto, esos informes regresan al centro del debate y reabren una pregunta incómoda. ¿Cuánto de esta destrucción pudo haberse evitado con una mejor planificación? Juan Gutiérrez Gamba nos explica. El colapso estructural y los daños severos que hoy sufre el litoral central tras los sismos son la crónica de una negligencia estatal advertida. Hace casi 3 décadas, tras el deslave de Vargas, un informe técnico expuesto por diferentes expertos fue explícitamente ignorado por el poder político. Una investigación que prohibía densificar la costa y que hoy cobra facturas imposibles de pagar. Al ignorar la prohibición de edificar en estas zonas, los suelos blandos costeros multiplicaron la violencia del sismo, perdiendo su capacidad de soporte en un fenómeno que hundió estructuras enteras. A esto se sumó la corrupción en la calidad de los materiales y la flexibilización de permisos para construir torres donde las plantas bajas libres de estacionamiento colapsaron, tal como lo mencionó el arquitecto y urbanista Marcos Jesús Ojeda en un informe. Gran parte de los edificios modernos construidos en el borde costero ignoraron que estos suelos están compuestos por sedimentos no consolidados. Al recibir las ondas del sismo, estos suelos blandos generaron un efecto de amplificación sísmica. La presión inmobiliaria y la debilidad en los controles de fiscalización municipal permitieron la rezonificación y el otorgamiento de permisos para desarrollos residenciales, turísticos y comerciales. Especialistas coinciden en que la reconstrucción no puede limitarse a levantar nuevamente viviendas o edificios. Plantean la necesidad de un verdadero plan de gestión urbana, basado en evidencia científica, que actualice los mapas de amenaza, prohíba nuevas construcciones en zonas de alto riesgo, fortalezca las normas antisísmicas y planifique el crecimiento de las ciudades pensando en la prevención y no únicamente en la emergencia. Básicamente, el problema es que Venezuela no tiene institucionalidad para atender esto. No la tiene. Y ahí lo vemos. Entonces es necesario que entendamos que es fundamental estructurar la institucionalidad que haga esto. Es un elemento de soberanía y de calidad de vida y de seguridad para la gente, y Venezuela no tiene institución. El terremoto volvió a sacudir edificios, pero también una vieja discusión que Venezuela mantiene pendiente desde Vargas. Los informes técnicos ya existen y las lecciones también. El verdadero desafío es convertir ese conocimiento en políticas públicas
que priorice la planificación, la prevención y la seguridad de las comunidades, porque reconstruir sin corregir los errores del pasado solo aumenta la probabilidad de que un próximo desastre vuelva a escribirse sobre los mismos terrenos. La emergencia en Venezuela también ha puesto alerta a la comunidad internacional. Desde diferentes partes del mundo continúan llegando mensajes de solidaridad y anuncios importantes para apoyar a las familias afectadas. Revisemos las reacciones más importantes y empezamos con nuestro portal de la Casa Impacto Venezuela. Países Bajos anuncia que da por concluida su misión en Venezuela, ante bajas posibilidades de encontrar sobrevivientes. El equipo de búsqueda y rescate urbano de Países Bajos puso fin a su misión en Venezuela al considerar que las posibilidades de encontrar sobrevivientes bajo los escombros son ya muy bajas, una semana después de los terremotos que han dejado a más de 2.000 fallecidos. Los rescatistas neerlandeses trabajaron junto a equipos venezolanos e internacionales en las zonas más afectadas y señalaron que ahora la prioridad es la asistencia humanitaria con el envío de refugios, atención médica y suministros básicos para miles de damnificados. Más de 35 toneladas de ayuda para Venezuela están listas en Medellín, pero no tienen cómo llevarlas a Cúcuta. Piden colaboración. En Medellín, un centro de acopio ha reunido cerca de 35 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por los terremotos en Venezuela. Sin embargo, los organizadores enfrentan ahora un nuevo desafío. No cuentan con el transporte necesario para trasladar la carga hasta Cúcuta, desde donde será enviada a las zonas más golpeadas. Por ello, hicieron un llamado a empresas de transporte para que donen una tractomula o varios camiones y permitan que los medicamentos, alimentos, pañales y demás insumos lleguen lo antes posible a quienes más lo necesitan. Argentina apoyará la reconstrucción del aeropuerto principal de Venezuela tras terremotos. Argentina envió un equipo de especialistas para apoyar la recuperación del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, una de las infraestructuras más afectadas por los recientes terremotos en Venezuela. Los técnicos ya iniciaron las inspecciones para evaluar los daños y diseñar un plan de rehabilitación que permita restablecer las operaciones de la principal terminal aérea del país, considerada clave para el transporte de pasajeros, carga y ayuda humanitaria durante la emergencia. Nos despedimos por hoy, pero nuestro compromiso continúa. Seguiremos informando con responsabilidad mientras Venezuela enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. A cada familia que hoy sufre, les enviamos un abrazo solidario y nuestras oraciones. Que Dios les dé consuelo, fortaleza y paz. Manténganse actualizados a través de todas nuestras plataformas digitales. Soy Génesis Pérez. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.